Y lo que también me parecía repulsivo era que cuando él me veía incómoda parecía darle gusto. Hola amiguitos, yo soy Holly. Esta es la segunda parte de Bianca y Carmelo, como les dije en el otro video. Hay demasiada información y justo cuando estaba contando la parte más fea y horrorosa, que se me corta el video. Pero bueno, ya estábamos como en 27 minutos y era buen momento para cortar la historia. Así que si no han visto la primera parte de la historia, definitivamente les recomiendo que vayan a verla. Y bueno, pues vamos a seguir con esta escena tan espantosa donde yo tengo dolor de cabeza. Me encuentro sola con el esposo de mi amiga, Carmelo. Estamos en su casa donde yo me estoy quedando por unos meses hasta encontrar dónde vivir. Y desafortunadamente esa mañana Bianca no estaba. Él me dijo que tenía la técnica para ayudarme con mi dolor de cabeza. Me agarra, me lleva al sofá, me dice que me acueste boca arriba y cierre los ojos. Cuando yo le expreso que me estoy sintiendo incómoda, se ríe de mí y me dice, tranquila, todo bien. Y de repente intenta besarme y yo, asqueada, sacadísima de onda, le digo, ¿qué te pasa? La verdad es que lo vi muy espantado. O sea, él también se movió así, me vio con cara de, ¿qué acabo de hacer? En verdad, él se veía como que no podía creer lo que acababa de pasar, a pesar de que él fue el que lo hizo. Y le digo, ¿qué onda contigo? O sea, ¿tú eres así? ¿Qué te pasa? ¡Qué asco! ¿Cómo crees? Y me dice, perdóname, perdóname. Nunca en mi vida he hecho algo así. Perdóname, por favor, por favor. Le digo, Bianca está aquí parada. ¿Harías eso si ella estuviera aquí parada? Me dice, no. Bueno, pues quiero que pienses en cualquier momento, si tú y yo llegamos a estar solos en algún lugar, lo cual espero que jamás vuelva a pasar, ella está aquí. Me dice, ok, te lo juro que entiendo, no sé qué me pasó, sentí que ni fui yo el que lo hizo. Y yo, ay, qué horror. No sabía qué hacer, estaba entre sorprendida, sacada de onda, asqueada, molesta, furiosa, y me fui a mi cuarto, me encerré y no quise saber nada de él. Estaba tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. O sea, qué mala onda que cuando yo le expresé que estaba incómoda, se reía de mí. Y resulta que sí, tenía gran razón para sentir lo que estaba sintiendo. Después de unos 10 minutos, él toca la puerta y me dice, por favor, déjame hablar contigo, te prometo que no te voy a incomodar. Abrí la puerta, me salí a la sala porque obviamente no quería estar conversando con él en mi cuarto. Y me dijo, me voy a ir de la casa para no incomodarte, voy a ir a jugar tenis, pero nada más quiero que sepas que esto no va a volver a pasar, lo siento muchísimo. Y le dije, si tú eres así con yo le voy a decir, las mujeres merecen respeto, ella está contigo, ella te quiere, ella jamás te haría algo así y por lo visto a ti te vale. Y me dice, no, por favor no le digas, se va a volver loca. Y le dije, pues ella merece saber qué tipo de hombre eres. Él juraba y perjuraba que no era así, que era la primera vez que algo así le había pasado, que fue sin querer, que no supo qué fue lo que sucedió en su cabeza en ese momento y que jamás volvería a pasar. Y le dije, mira, si tú me prometes que jamás en la vida le vas a faltar el respeto así a tu esposa y si nunca más me vuelves a incomodar, te juro que yo no quiero volver a estar sola contigo en ningún momento, pero si vuelve a pasar, acuérdate, ella está aquí. Si eso me lo puedes jurar, entonces no le voy a decir nada. Esto se entierra aquí, esto no pasó y no quiero saber más del asunto. Y me dice, está bien, sí, claro que sí, obvio que sí. Y en eso quedó. Él realmente se veía tan triste y arrepentido que dije, ok, le creo, o sea, él no es así y jamás va a volver a hacer algo así. Pero si lo pienso bien, si yo estuviera con alguien y él se portara de esa manera, obviamente me gustaría saberlo. Entonces, no sé por qué no se me prendió ese foco en ese momento, pero le creí el cuento del arrepentimiento y no dije nada. Ahora, también hice todo lo posible por nunca estar sola con él en la casa. Y a partir de ese momento, yo me mantenía lejos de ese lugar. Solo llegaba para dormir como a las 11 de la noche y me iba a las 9 de la mañana para ir a trabajar. O sea, andaba todo el día en la calle. De hecho, pasó más de un mes sin ningún incidente y nunca supe si fue porque él realmente había aprendido a portarse bien o si simplemente yo había evitado estar cerca de él. Un día quedé de ir a comer con Bianca después de mi turno en la radio. Y a pesar de que vivíamos juntas, yo sentí que no la había visto en muchísimo tiempo. Y ella me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, ¿cómo estás? Te extrañamos en la casa, no es lo mismo sin ti, parece que no vives ahí. De hecho, el otro día, Carmelo y yo estábamos hablando de que eres como la hija pródiga. Y yo,
órale, pues a mí me da mucho gusto darle su espacio, ¿no? Y obviamente sigo en búsqueda de un lugar para poder vivir. Y me dice, no, tómate tu tiempo, no te preocupes, te prometo que todo bien de nuestro lado. Y yo, ay, es que, Bianca, en serio yo no sé cómo puedes vivir con un hombre como Carmelo. Y antes de que pudiera decir otra palabra me dice, pero yo lo amo y nunca lo voy a dejar. Y yo, ¿nunca? Me dice, no, lo amo, lo adoro, estoy loca por él. Y yo, ¿no se te hace que tiene comportamientos extraños? No, él es así. O sea, yo intentando abordar el tema de lo creepy que era su esposo y ella no quería escuchar nada. Pero sí me comentó que por ahí había escuchado comentarios de, oye, ¿cómo puedes tener a tu amiga viviendo en la misma casa que tu esposo? Y ella dice, es que esas personas no te conocen, yo confío plenamente en ti. Y yo pensando, sí, deberías de confiar plenamente en mí, pero no en tu esposo. Pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? No es ciego, pero que no quiere ver. Ya era verano del 2009 y Bianca me había convencido de unirme a su gimnasio para que fuéramos juntas a algunas clases muy divertidas. Recuerdo que kickboxing era nuestra clase favorita. Y ese día en particular habíamos quedado que yo salía del trabajo, me iba a ir rapidísimo a la casa a cambiarme, ella se iba a dirigir al gimnasio para apartarme lugar y nos íbamos a ver ahí para nuestra clase. Todo padrísimo, perfecto, salgo corriendo a la estación, llego a la casa y veo que está el coche de Bianca y digo, mira, me esperó, qué buena onda. Voy entrando a la casa y escucho la voz de Carmelo. Pero mira quién llegó, la hija pródiga, ¿dónde has estado? Que te extrañamos. Y va hacia mí y yo así como que ¡uf! Me meto en la oficina que estaba al ladito de la puerta de entrada. Me dice, ¿pero qué pasa? Y yo, no, nada, es que llevo mucha prisa, tengo que buscar algo en el internet. Atrás de la computadora como mensa. Mi objetivo era no acercarme a él físicamente. No creía que me iba a hacer algo violento ni nada así, pero lo que no quería era que se me acercara así como que con el pretexto de que ay, te extrañé y un abrazo acá y allá. Me incomodaba demasiado. Y lo que también me parecía repulsivo era que cuando él me veía incómoda parecía darle gusto. Entonces traté de actuar como que todo bien, pero le dije, no, me estoy buscando algo, la dirección de una tienda. Y me dice, ¿por qué tanta prisa? Ven, acompáñame a tomar algo y me platicas cómo ha estado todo en tu vida. Y yo, ok, obviamente lo dije para que se saliera de la oficina. Y él se fue a preparar el té o lo que fuera. Yo me fui corriendo a mi cuarto, me cambié para el gimnasio, regresé así como que agarré la bebida y el otro otra vez, haciéndome mil preguntas, acercándose a mí físicamente en el sofá. Obviamente yo tenía muy malos recuerdos en ese sofá. Entonces me paro y le digo, ¿sabes qué? Le faltó azúcar al té. Me voy hacia la cocina y cuando veo que hay otra puerta de salida, aprovecho la oportunidad y me salgo. O sea, ya ni me despedí ni nada. Es que, ¡uy! Cuando llego al gimnasio le pregunto a Bianca, oye, ¿por qué Carmelo trae tu coche y tú traes el de él? Y me dice, no sé, él me pidió que cambiáramos coches. Y yo, o sea, ¿con qué objetivo o qué? Me dice, no, nada. Y le dije, ¿le contaste de nuestros planes esta tarde? Y me dice, sí, yo le dije que después del trabajo tú ibas a cambiarte rápido en la casa y que después me ibas a alcanzar al gimnasio. ¿Por qué? Y yo, pues él estaba en la casa. Y me dice, ok. Qué casualidad, ¿no? Para esto, varias veces yo había salido del trabajo, veía solo el coche de Carmelo, me daba la vuelta en U y me largaba, porque tantas eran mis ganas de no estar sola con él. No necesito una teoría conspirativa para darme cuenta que él hizo eso a propósito. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Pero con más razón me alejé de esa casa y solo llegaba para dormir. Ya era septiembre y había hablado con un amigo que me dijo que uno de los cuartos de su casa se desocupaba en noviembre. Entonces yo ya tenía mi vista en noviembre cuando yo iba a poder sacar mis cosas y mudarme a mi lugar donde nadie me iba a hacer sentir incómoda en mi propio espacio. Y mientras, obviamente traté de llevar la fiesta en paz con Bianca, con Carmelo. Hubo un par de peleas más que no sé si quiero entrar en detalles. No, mejor no. El resumen de una de las peleas es que ella empezó a tener un dolor de estómago muy feo. Yo me metí a mi cuarto para buscar una pastilla. Él entra a mi cuarto sin pedir permiso, sin tocar ni nada. Me pone el brazo aquí en el hombro, yo estoy sentada en el piso. Me está diciendo, ¿encontraste algo? Y en ese momento ella entra al cuarto. Lo ve a él agarrándome a mí aquí y como que se sacó de onda y se fue. Después de eso yo solo supe que cerraron la puerta de su recámara y escuché muchos gritos y yo me traté de salir para no escuchar nada.
Él salió disparado, ella se puso histérica, empezó a vaciar su bolsa de que vamos a buscarlo. Y yo le dije, tú no vas a manejar en estas condiciones. Yo manejé, anduvimos por todas las calles del vecindario dando vueltas, ella gritando su nombre, llorando, hablándole a su mamá, hasta que dimos con la oficina de Carmelo, donde yo había ido a presentar mi cheque. Vimos que su coche estaba ahí, nos estacionamos, ella subió, se tardaron demasiado tiempo, por fin se reconciliaron y bajaron los dos así como que ella llorando y él todo serio y yo así como que ¿qué hago aquí? Lo peor es que cuando yo le preguntaba, Bianca, ¿de qué se pelearon? ¿Sabes lo que me dijo? No te puedo decir, lo siento mucho pero no te puedo decir. Y yo, ¿qué pasa? Una de las últimas actividades que hicimos todos juntos fue asistir a un premiere de una película, porque invitaban a Bianca muchas veces a este tipo de eventos y le daban boletos gratis, y esto fue para la película Up. Entonces me dice, me encantaría que me acompañaras, también va a estar ahí Carmelo, pero ojalá si quieras, yo solo quiero que ustedes se lleven bien. Y dije, ok, si vamos a estar los tres juntos, yo creo que todo bien, ¿no? Pues estábamos llegando tarde para variar al evento y estamos en Hollywood Boulevard, el estacionamiento es bastante complicado. Entonces él dijo, las dejo enfrente del teatro y yo ya bajo a estacionarme y las alcanzo, ¿no? Para en medio de la calle, nos salimos del coche y estamos corriendo, cruzando la calle. En eso suena mi teléfono. Es Carmelo. Y me dice, ¿quién es? Y yo, es tu esposo. Contesto y me dice, pero qué bien te queda esa falda, ¿eh? Y yo... sale, bye. Me dice, ¿qué pasó? Y yo, que nos ve adentro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Nuevamente, ¿qué debí haber hecho en esta situación? ¿Le debí haber dicho, me acaba de decir tu esposo que qué bien me queda esa falda? ¡Qué asco! Neta, qué incomodidad. O sea, ay, solo de recordarlo siento que tengo hormigas en la piel. Yo solo sabía que muy pronto venía noviembre, que yo iba a poder salirme de ahí y estaba ansiosa porque llegara esa fecha. Pero tenía que suceder una cosa más. ¡Claro que sí, señor! Voy manejando al trabajo, son como las 9:45 de la mañana, yo tenía que estar al aire a las 10 en punto. ¿Y qué pasa con mi bendito cochecito tan divino que tenía? Empieza a hacer sonidos raros, le empieza a salir humo y evidentemente me tengo que salir de la carretera porque algo se le había fregado en el motor. Cabe mencionar que esto pasaba cada rato, yo no sé cómo no me harté más rápido de ese coche, pero es que me gustaba mucho. Bianca y Carmelo vivían bastante lejos del núcleo de Los Ángeles, entonces yo tenía que manejar hacia el este, acercándome al centro cada vez que iba a trabajar. Pero seguía muy cerca de la casa de ellos, entonces lo primero que hice fue hablarle a Bianca. Y le digo, oye querida, ¿qué crees? Estoy en tal y tal salida, mi coche se me acaba de descomponer, no sé qué voy a hacer. Ya llamé a AAA para que vengan a recoger el coche con la grúa y lo lleven con el mecánico, pero necesito llegar al trabajo. No existía Uber en este tiempo, lamentablemente, y los taxis en Estados Unidos ni se consideran, o sea, por lo menos en Los Ángeles no. Y me dice, ay, pobrecita, no te preocupes, ahorita paso por ti, besitos, bye. Espero unos 15 minutos y recibo una llamada de Carmelo. Dije, a lo mejor vienen juntos, eso espero. Cuando contesto me dice, ¿dónde estás? Y yo, esperando a Bianca aquí donde dije que me quedé atorada. Y me dice, ah, ya te vi, ya te vi. Y frena justo al lado y adivinen qué. Venía solo. En ese momento podía fresearme y decir, ¿sabes qué? Me rehúso a subirme a un coche contigo. O podía aceptar el aventón y llegar al trabajo no tan tarde. La verdad es que eran súper estrictos en la radio y no me vi como con otra opción. Le dije, ¿qué pasó con Bianca? Me dijo, no, es que ella tenía que ir a no sé dónde. Entonces me mandó a mí. Me metí en el coche, seriecita, calmadita y tratando de no hacer conversación. Yo dije, son solo 10 minutos, o sea, ¿qué puede pasar? Pues mucho puede pasar. Me empezó a decir que le encantaban las caras que yo le hacía y yo, ¿de qué hablas? Me dice, ay, es que tu carita de enojada me parece de lo más precioso. Es que, ay, te enojas por cualquier cosa y yo me enojo cuando me hace sentir incómoda. Y me dice, pero es que si tú y yo nos llevamos muy bien, yo no sé cuál es tu problema. Me incomoda que te portas diferente cuando está Bianca y cuando no está Bianca y he hecho todo lo posible por no estar sola contigo. Pero aquí estamos otra vez. Y la verdad es que me encantaría que no me haga sentir incómoda otra vez. Y se empieza a reír como que, por favor, niña, ¿de qué te preocupas? Y luego me empezó a decir que a él de todos modos le encantaban las mujeres difíciles. Y le dije, yo no soy difícil, yo soy imposible.
Y más allá del hecho de que yo siento que en cada momento me estás faltando el respeto, yo no soy nada tuyo, así que realmente no me importa. Yo me puedo defender, pero me parece súper mal plan que le faltes el respeto a mi amiga, que viene siendo tu esposa, que te adora. Y me dice, yo a Bianca la adoro también. Yo quiero ponerla en una casa, que ella esté muy bien, pagarle sus cosas, pero lo nuestro no es algo de toda la vida. Me dio un asco en ese momento, en serio, o sea, ¿cómo puedes estar hablando así de tu esposa enfrente de su amiga? ¿Cómo quieres que yo reaccione? Y cada vez que me veía mortificada, se empezaba a reír de mí, como diciendo, todo lo que estoy diciendo es broma, por si no te gusta, ¿eh? Ya no sabía qué pensar ni qué sentir, solo sabía que no quería estar con él sola en un coche, pero pues, ¿qué voy a hacer? Me dice, si tú y yo nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, otra historia sería. Y yo, otra historia sería porque ni siquiera te estaría hablando en este momento, porque no serías el esposo de mi amiga y no estaría obligada a convivir contigo. Y el otro, ¡ja! Eres tan chistosa. ¡Ay! Qué forma de restarle valor a lo que estoy tratando de decirte. ¡Es en serio! Me empezó a decir que en el pasado él había juzgado a los que habían empezado a sentir algo por alguien más estando casados, pero que ahora ya lo entendía. Y yo así como... En serio no sé cómo aguanté ese rato al lado de este hombre, pero me dio un gusto cuando llegamos a la estación. Le dije, gracias por llevarme, chao, y me fui. Ya estando en la estación, dije, no, esto no puede seguir así. O sea, este hombre no es como que fue cosa de una vez y se arrepintió y se sintió mal y estaba asombrado de sus propias acciones y él realmente no es una persona así. No, él es así. Es un patán mentiroso que llega hasta donde tú permites que llegue. Y en ese momento por fin entendí que Bianca tenía que saber cómo se estaba comportando su esposo. Esa misma mañana le mandé mensajes de texto a Bianca preguntándole que cuándo nos podíamos ver para ir a comer, que tenía muchas ganas de verla y platicar con ella. Y no sé cómo, pero ella tuvo la intuición de que yo tenía algo importante que decirle. Y se puso histérica. Me marcó y me dice, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué pasa? Y le dije, quiero hablar contigo en persona. Ahorita estoy entrando al aire, entonces pues no, o sea, no te puedo platicar ahorita, pero te quiero ver, o sea, hay mucho que tenemos que contarnos. Me dice, dime ya, o sea, por favor. Y yo, bueno, te marco saliendo de trabajar. O sea, no puedo tener esta conversación ahorita. La escuché muy preocupada, obviamente no quería dejarla en ese estado, pero pues, ¿qué se le va a hacer? A las 3 en punto, saliendo de trabajar, le marco y le digo, oye, vamos a vernos, ¿dónde quieres comer? ¿Vamos por un té? ¿Vamos por un cafecito? Y me dice, no, necesito que me digas qué pasó, ¿de qué me querías hablar? Esto es algo que se tiene que platicar en persona, Bianca. Y me dice, no me puedo esperar, o sea, me estoy temblando, no puedo manejar, no. Y le dije, ¿qué te pasó? No sé, siento que me tienes que decir algo importante. Y le dije, de hecho, sí. Por más que intenté, no la pude convencer de verme en persona. Yo sé que hubiera sido mucho mejor poder decirle absolutamente todo en persona, que ella viera que yo no estaba a la defensiva, que yo estaba ahí para contestarle cualquier pregunta y que yo estaba ahí como su amiga más que nada. Su amiga que la quiere y que quiere que esté bien y que no quiere que esté con un patán que no la respeta. Pero bueno, ella no pudo aguantar y básicamente me obligó en ese momento a soltar la sopa. Entonces le dije, bueno, tú sabes que tu esposo a mí no me cae del todo bien y sabes de alguna de las razones por las que yo me siento así, pero no te he dicho todas las razones por las cuales no lo tolero. Ha hecho muchas cosas para incomodarme. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, explícame, cuéntame. Y yo, bueno, ¿quieres que te cuente lo peor? Y me dice, sí. Y yo, una vez me intentó besar. ¿Qué? ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo? Esto fue, no sé, en mayo, junio. Pero te explico, fue ese día que tú te fuiste a la audición y y le empecé a contar toda la historia y me dice, no, es que no lo puedo creer, ¿por qué no me dijiste en ese momento? Y le dije, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer y te dije, yo creo que mereces un hombre que te respete y que te trate mejor? Y me paraste en seco y me dijiste, pero yo lo amo y nunca lo voy a dejar. Me dice, no, pero es que no puede ser que esto haya estado pasando. ¿Y qué más? Y yo, bueno, desde allí, como te diste cuenta, me alejé de la casa, intenté nunca estar sola con él y han habido un par de ocasiones donde sí he tenido la mala fortuna de coincidir con él cuando no estás tú y siempre me incomoda y se ríe de mí por las caras que hago y porque le trato de expresar que no me siento bien con él y con su comportamiento y su forma de tratarme y su falta de respeto. Y de repente me dice, él está llegando en este momento, me tengo que ir, y me cuelga. Y yo, como quieras. Ahí está la info. En unos 15 minutos me llama de vuelta. Y me dice, a ver, necesito que me expliques. Y escucho a Carmelo atrás en el argüende.
no puedo creer, qué mala amiga, que después de todo tú le salgas con este cuento y no... Te juro que no sé qué rayos estaba inventando para tratar de hacerme quedar mal a mí, para que él pudiera seguir como él que no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué motivos tendría yo? En fin, lo más loco de todo esto es que estoy segura que Bianca en el fondo de su corazón supo en ese momento y sabe hasta la fecha que yo no estoy mintiendo y que yo jamás hice nada mal, excepto el no decirle en el momento que pasó algo que él había intentado besarme y ser súper irrespetuoso y súper creepy y asqueroso. Sé que lo sabe, pero obviamente en ese momento ella se enfrenta con la realidad de ¿le creo a mi amiga o le creo a mi esposo? Yo quiero seguir con mi esposo porque estoy enamorada de él. Me gustaría que lo que está diciendo mi amiga no fuera cierto. Entonces le voy a tener que creer a mi esposo y para eso voy a tener que descalificar todo lo que está diciendo mi amiga porque ambas cosas no pueden ser ciertas. No puedo seguir de amiguis con ella y de esposa con él porque ya salió la verdad. Así que desde ese momento perdí su amistad. Poco tiempo después recibo una llamada de Carmelo, me deja un mensaje de voz y solo escucho como 2 segundos porque empezó a decir así de que no puedo creer que... Y yo, delete. O sea, tanto tú como yo sabemos que lo que estás diciendo es para quedar bien, seguramente enfrente de tu esposa que debe estar ahí parada, donde siempre debió estar y donde siempre te dije que tenía que estar en tu imaginación en cada momento para que no te portaras como un idiota. ¿Y para qué voy a gastar mi tiempo escuchando tus mentiras en el teléfono? O sea, no tiene sentido. Ahora nos quedamos con un par de broncas. Necesito sacar mis cosas de la casa, 1. Y 2, la casa está a mi nombre. Y estas personas ya no me quieren hablar.